¿Cómo funcionan los porcentajes para calcular la pensión dependiendo de la edad bajo el régimen de 1973? Es una de las preguntas que nos hacen comúnmente cuando las personas se acercan con nosotros a solicitar una asesoría. Es por ello que en este video te voy a explicar a detalle cómo es que aplica directamente este porcentaje que puede ir desde el 75% hasta el 100% dependiendo de tu edad. Por lo cual te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Pereira y en las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero. El día de hoy te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a hablar a detalle sobre los porcentajes que se utilizan para calcular la pensión, pero sobre todo porcentajes que influyen en la cuantía básica al momento de realizar el cálculo para el régimen de 1973. Es importante tener en consideración que estos datos que te voy a mencionar durante este video únicamente aplican para aquellas personas que son Ley 73. ¿Cómo sabemos a qué ley correspondes? Es tan sencillo como saber cuándo fue tu primera cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social. Si tú comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, te corresponde Ley 73. Pero si por el contrario, tú comenzaste a cotizar después del 1 de julio de 1997, te corresponde Ley 97, por lo cual tu pensión se va a calcular de manera distinta y te invito a que nos acompañes en nuestro siguiente video para que conozcas cómo es que funciona el cálculo para esta pensión. Bien, teniendo bien claro esto, debemos de considerar que para realizar el cálculo de la pensión para el régimen de 1973 se va a realizar como si tú tuvieras 65 años, es decir, vamos a calcular la pensión como si tú la solicitaras cuando ya tuvieras 65 años. Aquí nos va a dar el 100% de la cuantía básica que nos corresponde y a partir de ahí va a corresponder el porcentaje que te tocaría de pensión. Por ejemplo, si tú solicitaras una pensión, en este caso por cesantía en edad avanzada, es decir, a los 60 años, te correspondería el 75% del 100% de la cuantía básica. Vamos a poner ejemplos burdos y básicos. Por ejemplo, si cuando realizamos el cálculo de tu pensión nos indica que a los 65 años te hubieran tocado 10,000 pesos, pero tú tienes 60 años, al momento de solicitar la pensión te toca el 75%, es decir, te tocarían 7,500 pesos. Pero ojo, aquí es en donde empieza a intervenir también la parte importante de la pensión mínima garantizada para el régimen de 1973. Y es que esta nos dice que ningún trabajador puede recibir una pensión menor a lo que corresponde a un salario mínimo vigente. En este caso, cuando hacemos el cálculo de la pensión mínima garantizada para 2024 es de 8,400 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, como tu pensión se calcula con un valor menor a 8,400 pesos, el instituto te estará brindando los mismos 8,400 pesos que corresponden a la pensión mínima garantizada. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que en este caso tú tuvieras 61 años cuando solicitas la pensión. Y vamos a tomar esta misma base de los 10,000 pesos. Aquí ya el porcentaje de la cuantía va a cambiar, aquí va a ser el 80%. Es decir, si a ti te correspondían 10,000 pesos a los 65 años, como te corresponde el 80% por tener 61 años, te van a corresponder 8,000 pesos, o al menos ese sería el cálculo que se realizaría de manera correcta. Pero como lo vimos anteriormente, como el monto es menor a la pensión mínima garantizada, el instituto te estaría poniendo esos 400 pesos que faltarían para completar la pensión mínima garantizada y entonces te correspondería ese valor. Ahora bien, vamos a seguir con este mismo ejemplo para tocar los tres factores directamente de los porcentajes. En este caso, si tú tuvieras 62 años de edad cuando solicitas esta misma pensión y se realiza el cálculo, y a ti ya te corresponde en este caso el 85%, es decir, 8,500 pesos, teniendo como base esos mismos 10,000 pesos que mencionamos al inicio. En ese caso, te corresponden a ti 8,500 pesos como lo mencionamos. Aquí ya podemos observar que la pensión ya es mayor que la mínima garantizada, entonces te corresponderían esos 8,500 pesos porque estás rebasando lo mínimo que sería la pensión mínima garantizada por el Estado para todas aquellas personas que corresponden al régimen de 1973. Posterior a esto tenemos los 63 años de edad, en el cual ya te corresponde directamente el 90% de la cuantía básica.
Es decir, si seguimos tomando la misma base de los 10,000 pesos, que en este caso te corresponderían cuando tú tuvieras 65 años de edad, ya te corresponden 9,000 pesos. Aquí ya estamos rebasando por completo directamente la pensión mínima garantizada por el Estado, por lo cual sí te correspondería en este caso ese valor de los 9,000 pesos. Finalmente tenemos lo que son los 64 años de edad, que es en este caso cuando alcanzamos la pensión por cesantía en edad avanzada, como ya lo mencionamos, y aquí es en donde empieza a haber un pequeño cambio. Si tú solicitas tu pensión a los 64 años de edad, todavía te va a corresponder el 95% de la cuantía básica que se calculará a los 65 años. Es decir, aquí te estarían correspondiendo 9,500 pesos directamente por concepto de pensión, rebasando la pensión mínima garantizada por el Estado. Pero ojo, aquí es en donde viene la parte importante, como te lo mencioné. Si tú solicitas tu pensión a partir de los 64 años, 6 meses y un día, ya se te va a realizar el cálculo con 65 años, es decir, ya te correspondería el 100% de la cuantía básica. Aquí ya serían los 10,000 pesos que mencionamos, aunque te falten, en este caso, 5 meses para completar los 65 años de edad. Pero es importante que tengas en consideración que para poder alcanzar este monto es importante que tú estés cotizando directamente al instituto cuando cumplas esa edad. Hay muchas personas, incluso algunos agentes, que llegan a cometer el error de decirle a los trabajadores que únicamente llegando a la edad de 64 años, 6 meses más un día, pueden pedir la pensión y les van a contemplar los 65 años. Temo decirte que esto es un error, porque la ley nos marca que debes de estar cotizando directamente en esta fecha para que entonces sí se pueda contemplar la siguiente edad. Aquí también debes de tener en consideración que estamos tomando un factor base de 10,000 pesos, pero hay personas que no llegan ni siquiera a 4,000 o 5,000 pesos porque el salario base que vienen reportando de las últimas 250 semanas cotizadas no alcanza ni siquiera lo que son esos montos mínimos, por lo cual se tiene que realizar alguna proyección directamente y alguna asesoría para tratar de maximizar lo que son los recursos. Hemos encontrado personas que traen alrededor de 1,200 semanas cotizadas, pero su salario es muy bajo, por lo cual les corresponde la pensión mínima garantizada, pero con una buena asesoría, una buena planeación, pueden incluso pagar modalidad 40 por un solo año y pueden incrementar esa pensión hasta unos 12,000 o 13,000 pesos, que realmente vemos un incremento de 8,400 a 13,000 o un poquito más, dependiendo de las semanas cotizadas que tengas. Por eso siempre la invitación es a que solicites una asesoría antes de realizar cualquier tipo de trámite ante el instituto para que después no te arrepientas. Hemos recibido muchas personas que nos buscan, pero ya después de 3, 4 años que solicitaron su pensión y quieren maximizarla directamente, pero es importante que tengas en consideración que una vez que tú accedes directamente al monto de pensión y firmas, es muy complicado que se pueda incrementar directamente el valor de tu pensión. Con esta información que te brindamos, puedes realizar un buen cálculo directamente o un cálculo aproximado de cuál será el monto que te corresponderá de pensión. Pero si tú aún tienes dudas, recuerda que también ponemos a tu disposición lo que es nuestra calculadora de pensión, la cual puedes adquirir contactándonos al 55 34 72 63 27, en donde puedes ingresar tu información básica, como son semanas cotizadas, salario promedio. Incluso si tú no conoces tu salario promedio, también la calculadora te permite realizar este cálculo. Tendrás que colocar si cuentas con algún dependiente económico y también la edad. Con ello, la calculadora te estará dando en automático cuál es el valor de tu pensión. O bien, si requieres planear a detalle lo que es tu siguiente paso para que puedas lograr una pensión con una mayor liquidez, recuerda que nos puedes contactar también al mismo número y solicitar tu asesoría personalizada. Espero que con esta información que te acabamos de brindar puedas planear a detalle lo que es tu retiro. De igual manera, si tú requieres conocer cómo funciona la calculadora que te mencioné, no olvides visitar el video que te dejo de este lado y también de este lado para que tú puedas validar a detalle cómo es que funciona directamente nuestra calculadora y puedas tomar la decisión si es que requieres adquirir la calculadora o bien asesoría personalizada. Te agradezco que hayas llegado con nosotros hasta el final de este video. Nuevamente te reitero, soy tu servidor Javier Pereira. En las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero. Nos vemos en nuestro próximo video.